El sonido del tráfico resonaba como un mantra nervioso a lo largo de Avenida Insurgentes, una de las más transitadas de la Ciudad de México. Los coches tocaban la bocina. Los vendedores ambulantes se deslizaban entre los vehículos y el calor parecía adherirse al cuerpo como una segunda piel. Santiago Jiménez, en el asiento trasero de una camioneta negra con vidrios polarizados, terminaba una llamada con su manager. Estaba cansado. Acababa de salir de un evento benéfico, uno de esos con fotos sonrientes y promesas públicas de ayuda. Pero lo que más deseaba era silencio. Y quizás, si hubiera tiempo, una visita sorpresa a la casa de sus padres en Buenos Aires el fin de semana. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Por instinto, apartó la mirada de su teléfono y vio un niño, de unos 11 años, vestido con una camiseta sucia, los pies descalzos y una caja de dulces en sus manos. El niño iba de coche en coche ofreciendo mentas con una voz apenas audible. Sus ojos estaban fijos, secos, como si ya no esperaran simpatía de nadie. Santiago lo observó durante unos segundos. Y entonces, llegó el momento. El niño se detuvo junto al todoterreno. Lo miró directamente y sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era como si supiera exactamente quién era Santiago. Y como si, por alguna extraña razón, importara. Santiago le devolvió la sonrisa y bajó la ventanilla. —¿Cuánto cuesta? —preguntó. 15 pesos, respondió el muchacho levantando la cajita. Santiago tomó un billete de $100 y se lo ofreció. —Puedes quedarte con el cambio. El niño tomó la nota sin apartar la mirada. Pero antes de darse la espalda, dijo algo inesperado. —No nos dejan aparcar mucho tiempo en los coches bonitos. Santiago frunció el ceño. —¿Qué quieres decir con ellos? El niño simplemente se encogió de hombros y corrió hacia el auto que estaba detrás. La señal se abrió. El todoterreno se dio a la fuga. Pero Santiago no podía sacarse esa mirada de la cabeza. 15 minutos después, en el fraccionamiento donde vivía, bajó del auto, todavía con el envoltorio del caramelo en la mano. Tomó el ascensor hasta el último piso. Entró en el apartamento. Dejó el móvil, pero no la idea fija. Había algo diferente en ese chico. No era pobreza. Santiago había visto esto muchas veces, incluso en el barrio donde creció. Era la forma en que el niño lo miraba, como si pidiera ayuda, pero sin usar palabras. Abrió Instagram, comenzó a publicar las historias habituales, ejercicios, nutrición, eventos benéficos, pero se detuvo a mitad de camino. Él respiró profundamente. El rostro del niño regresó, insistente. Regresó a la ventana de la sala de estar. Abajo, México brillaba con una luz dorada del atardecer, pero también parecía cansado, pesado por el silencio. Él tomó la llave del coche. Bajó de nuevo. A las 19:43 Santiago regresó a la misma señal. Aparcó el coche en una gasolinera cercana y esperó discretamente. Los minutos pasaban. Otro niño pasó vendiendo piruletas. Luego una señora con flores. Pero el niño, nada. Casi se dio por vencido cuando lo vio. La misma camisa. La misma caja de balas. Pero ahora, el niño no estaba solo. Un hombre delgado con una gorra que le cubría la mitad de la cara observaba desde la distancia. Él no se movió. Acabo de mirar. Y cada vez que el niño terminaba una venta, lo miraba, como pidiendo aprobación. Santiago sintió que se le revolvía el estómago. Sin pensarlo 2 veces, salió del coche y cruzó la calle a pie. Se acercó al niño con calma. —Oye, ¿te acuerdas de mí? Los ojos del niño se abrieron de sorpresa. Él asintió tímidamente. —¿Puedo preguntarte algo? —Solo si es rápido —dijo el niño, mirando de reojo al hombre a lo lejos. —¿Ese tipo es tu padre? El niño bajó la mirada. Él se quedó en silencio. —¿Te obliga a trabajar aquí? Más silencio. El niño se mordió el labio. Y entonces respondió, casi susurrando: —Si no vendo todo, no me dejará dormir. Santiago sintió un nudo en la garganta. Al mirar hacia atrás al hombre de la gorra, se dio cuenta de que se estaba acercando. —Vete —dijo el muchacho, ahora con más urgencia—. No puedes hablar conmigo. Se enojan. Santiago dudó. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre ya estaba a unos metros de distancia. Sus ojos eran fríos y su expresión dura. —¿Hay algún problema, señor? —dijo.
Su tono era demasiado educado para ser sincero. Solo estaba comprando dulces, respondió Santiago secamente. Excelente. Luego podrás continuar con tu noche. El niño necesita trabajar. ¿Trabajar? ¿Por la noche? En una intersección como esa, el hombre se acercó con paso amenazante. Escuche, señor, no se meta en lo que no entiende. Está claro. Santiago tragó saliva con fuerza. No por miedo, sino por ira. Me estaba enfrentando a algo grande. Y sucio. Caminó lentamente de regreso al auto, pero antes de subir, miró al niño una vez más. Sus ojos ahora estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Santiago arrancó el motor, pero no regresó a casa. Tomó su teléfono celular, abrió su lista de contactos y llamó a alguien con quien no había hablado durante un tiempo. Hola, es Emiliano. Te necesito. Ahora. Al otro lado de la línea, una voz respondió. ¿Se trata de fútbol? No. Se trata de un niño. Y algo que nadie puede ignorar. Emiliano era un viejo amigo de Santiago desde su juventud en el fútbol argentino. A diferencia de Santiago, que siguió el camino de las botas de fútbol, Emiliano se convirtió en periodista de investigación. Estaba obsesionado con verdades ocultas y ya se había enfrentado a políticos, policías corruptos e incluso a cárteles más pequeños en informes que casi le cuestan la vida. Cuando Santiago llamó, Emiliano no lo dudó. En menos de una hora, estaba en la entrada del edificio. Caminaron hasta el apartamento en silencio. Santiago lo contó todo. La expresión de Emiliano cambió varias veces durante la conversación. Incredulidad, sorpresa, enojo. Pero lo que quedó fue la curiosidad. Ese hambre por descubrir lo que se esconde tras las apariencias. ¿Estás seguro de lo que viste? Preguntó Emiliano. Vi el miedo en los ojos de ese niño. Y vi a un hombre que trataba a un niño como si fuera su propiedad. Emiliano sacó su computadora portátil de su mochila. Dame 30 minutos. Mientras el periodista cruzaba datos, nombres y rostros, Santiago permanecía inmóvil, mirando la pantalla como si intentara leer un futuro incierto. El expediente del hombre apareció en una base de datos informal que mantenía Emiliano. No tenía nombre oficial, pero había fotos. Misma cara, misma gorra, otras ciudades. El pie de foto, conocido por reclutar a menores para vender dulces en semáforos y terminales. Presuntos vínculos con una red mayor. Emiliano respiró profundamente. Esto es solo la punta de algo mucho más profundo, hermano. Y si profundizamos más, vamos a molestar a gente importante. Santiago no lo dudó. Vamos a acabar. Al día siguiente, Santiago regresó a la intersección. El niño estaba allí, pero esta vez, cuando lo vio, fingió no reconocerlo. El miedo era más fuerte. El hombre de la gorra también estaba allí, pero ahora había dos más. Centinelas. La operación parecía mucho más grande que un simple caso de exploración callejera. Santiago se propuso pasar 3 días seguidos allí, comprando dulces, intercambiando miradas, tratando de entender los horarios, los cambios de turno. Emiliano, con una microcámara escondida en un botón de su camisa, grabó todo. Por la noche, editaba el material y comparaba los rostros con su base de datos informal. El rompecabezas comenzaba a tomar forma. Había al menos 6 lugares diferentes en la ciudad donde los niños trabajaban bajo supervisión. Y casi siempre, los mismos hombres. Esa es una red. Y una grande, murmuró Emiliano. Al cuarto día, Santiago tuvo una idea arriesgada. Dejó una nota escondida dentro de la caja de dulces que compró. Si estás en peligro, mañana ponte una camisa roja. Al día siguiente apareció el niño. Camisa roja. Los ojos, ahora, ya no se escondían. Ellos rogaron. Emiliano y Santiago lo sabían. Era ahora o nunca. Siguieron al grupo discretamente hasta el final del día. Un coche viejo les esperaba en la esquina. El hombre de la gorra entró primero. Luego los chicos. El coche siguió avanzando durante 20 minutos hasta que se detuvo frente a una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Rejas, ventanas tapadas, movimiento extraño. Santiago grabó la placa. Emiliano marcó la dirección. Más tarde esa noche, el periodista hizo algunas llamadas. Una fuente policial confirmó. Esa casa ya había sido denunciada 2 veces por los vecinos, pero las denuncias fueron archivadas.
Alguien está protegiendo esta operación desde adentro, dijo Emiliano. Santiago no durmió esa noche. Me preguntaba constantemente cuántos chicos estaban pasando por esto. Cuántas infancias se vendieron por unos centavos. Al día siguiente, tomó una decisión. Programó una conferencia de prensa, pero sin revelar el motivo. Los periodistas esperaban algo sobre fútbol, fichajes, la selección. Cuando Santiago subió al escenario, sostenía una caja de balas. Silencio en la habitación. Hoy no voy a hablar de fútbol. Quiero hablar de niños. De un niño que encontré vendiendo dulces en un semáforo. De una red de explotación que descubrimos. Y que ahora también conocerán. Las imágenes comenzaron a rodar. Extractos del documental realizado por Emiliano. Rostros borrosos, tiempos escritos, rostros de hombres, las casas. Evidencia. Verdadero. La conferencia de prensa se volvió viral. En cuestión de horas, estaba en todos los periódicos. Santiago Jiménez no solo era un jugador estrella, ahora era una voz en contra de algo que mucha gente prefería ignorar. Pero junto con la repercusión vino el precio. Amenazas anónimas, llamadas telefónicas sin respuesta, coches que parecían seguirnos desde lejos. Emiliano aumentó la seguridad. Santiago contrató 2 guardias de seguridad discretos. Pero no se detuvieron. Esa noche alguien llamó a la puerta del apartamento. Era el niño. Solo. Temblor. Me escapé, dijo. Dijeron que si volvía a hablarte me harían desaparecer. Santiago lo abrazó sin pensar. Hiciste lo correcto. Emiliano entró en la habitación. Ahora tenemos un testigo. Pero tenemos que actuar rápido. No lo dejarán pasar. El niño lo contó todo. Cómo fueron reclutados, dónde dormían, qué comían, quién estaba a cargo. Y luego, reveló un nombre. Un nombre que nadie esperaba. Un político. Respetado. Con una campaña social y un bonito discurso. Emiliano y Santiago se miraron. Ahora lo sabían. Estaban ante algo mucho más grande de lo que imaginaban. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Y el niño miró a Santiago, firmemente. ¿De verdad vas a ayudarme? ¿O solo serás otro que promete y desaparece? Santiago respiró profundamente. En ese momento, hizo una promesa. No con palabras, pero con los ojos. Y fue allí, en el silencio de aquella noche, que todo cambió. El nombre que dijo el niño cayó como una bomba en el pequeño apartamento. Santiago guardó silencio durante largos segundos, como si su cerebro intentara reorganizar la realidad. El político mencionado no es otro que Arturo Montalvo, un influyente senador, defensor de programas de apoyo a niños de la calle y una presencia constante en campañas de combate a la pobreza. Emiliano accedió inmediatamente a los archivos antiguos. Videos, reportajes, fotos con niños abrazando al político. Todo cuidadosamente construido. Una imagen impecable. No hay forma de que este tipo pudiera estar involucrado en esto sin dejar rastro, murmuró el periodista mientras escribía. El niño, todavía asustado, relató cómo el nombre señor Montalvo se susurraba entre los adultos que coordinaban los puntos de venta. Él nunca lo vio, pero sabía que todo el dinero recaudado iba subiendo por capas hasta llegar a él. Una vez escuchó al hombre de la gorra decir, sin escándalos, el jefe es alguien de arriba. Él garantiza nuestra seguridad. Eso fue más que suficiente para que Emiliano comenzara a conectar los puntos. En menos de una hora, ya había encontrado donaciones sospechosas, ONG fantasmas vinculadas al senador y transferencias de fondos públicos a proyectos inexistentes. Pero faltaba una prueba directa, algo que vinculaba al senador con la explotación infantil. Y eso era lo que tenían que lograr. Santiago miró al niño. ¿Puedes llevarnos a donde duermen los demás? El niño vaciló. Puedo, pero es peligroso. Tienen cámaras. Y armas. Santiago asintió. Hagámoslo de la manera correcta. A la mañana siguiente, Emiliano contactó a un conocido periodista de un importante canal de televisión. Alguien en quien puedas confiar. Explicó parte de la historia, sin mencionar el nombre del político. Dijo que tenían una denuncia por explosivos, pero necesitaban protección y apoyo logístico. Ella estuvo de acuerdo. En una hora, tenían microcámaras, drones y una camioneta de vigilancia estacionada discretamente a 2 cuadras de la casa donde el niño dijo que estaban otros niños. Santiago,
Emiliano y el periodista observaron en tiempo real las imágenes captadas por los drones. Niños entrando y saliendo, escoltados por hombres armados. Las imágenes eran pesadas. Indiscutible. Pero aún no había señales del político. Entonces llegó el momento. Un coche negro con vidrios polarizados entró discretamente por atrás. Del vehículo salió un hombre alto y con corbata. El rostro estaba parcialmente cubierto, pero Emiliano hizo zoom con precisión quirúrgica. Y allí estaba Arturo Montalvo, el senador, el defensor de los niños, entrando a una casa donde los mantenían como esclavos. El periodista palideció. Esto es dinamita. Si se sabe, el país explotará. Emiliano estaba frenético, guardando los videos en múltiples servidores, encriptando los archivos. Santiago no podía apartar la vista de la pantalla. Fue real. No fue ninguna exageración. No era paranoia. Era podredumbre vestida de traje. Esa noche, los tres se reunieron para decidir su siguiente paso. ¿Entregar a la prensa? ¿Buscas a la Policía Federal? ¿Pero confiar en quién? Sabían que si Arturo tenía protección, cualquier fuga podría costarle la vida al niño, o la de ellos. Santiago tuvo la idea. Utilizaremos los medios a nuestro favor, pero con control. El periodista propuso un especial de investigación, con identidades protegidas, voz alterada y datos expuestos gradualmente. El objetivo era atraer la atención pública antes de que cualquier sistema corrupto pudiera reaccionar. Al día siguiente se emitió el primer episodio. Los Invisibles, la red detrás de los caramelos de menta. El asunto sacudió al país. En las redes sociales, el revuelo fue inmediato. Miles de personas reconocieron a los niños en los vídeos. Historias similares comenzaron a surgir de diferentes estados. Pero Arturo Montalvo, como era de esperar, apareció en público con una declaración ensayada. Es lamentable que utilicen imágenes manipuladas para atacar mi reputación. Siempre he defendido los derechos de los niños. Santiago vio el anuncio junto al niño. Mentiroso, susurró el chico. Emiliano, sin embargo, estaba listo para el siguiente movimiento. Había obtenido el número de un ex empleado de una de las ONG fantasma vinculadas al senador. Quedó en encontrarse en un bar de carretera, lejos de las cámaras. Santiago fue allí disfrazado con gorra y gafas de sol. El hombre estaba visiblemente nervioso. Si hablo, ¿garantizarás mi seguridad? Emiliano respondió. Te garantizamos que no desaparecerás. El hombre lo contó todo. Como las ONG eran solo una fachada. Cómo se utilizaron a niños para justificar transferencias de fondos que nunca les llegaron. Como a Arturo le llamaban el hombre de oro, porque todo lo que tocaba lo convertía en poder. Tiene a la policía en el bolsillo. Jueces. Periódicos. Te estás metiendo con una serpiente. Santiago preguntó. ¿Y qué hay de estos niños? ¿A cuántos ha desechado? El hombre bajó la mirada. Más de lo que puedas imaginar. Con el nuevo testimonio, Emiliano armó un dossier. El material fue entregado simultáneamente a 3 medios internacionales, asegurando que, aunque intentaran silenciar la historia a nivel local, la denuncia se difundiría fuera del país. Santiago, a su vez, publicó un video en sus redes. Sin nombrar nombres. No hay acusaciones directas, pero decir que la verdad siempre encuentra una salida, incluso por las calles más oscuras. La presión iba aumentando. Las protestas comenzaron a formarse frente al Senado. El nombre de Arturo se convirtió en trending topic con acusaciones y memes. El país estaba en crisis. Pero en plena noche, mientras la opinión pública estaba indignada, algo ocurrió. La casa donde estaban los niños fue quemada misteriosamente. 2 niños desaparecieron. El muchacho que estaba con Santiago entró en pánico. Vendrán por mí. Lo sé. Santiago lo abrazó. Emiliano cerró todas las puertas y reforzó el plan de seguridad. Lo sabían. El contraataque había comenzado. Y ahora, la única oportunidad de proteger a ese chico era eliminar el nombre detrás de la máscara. Una vez para siempre. El humo seguía elevándose en espesas columnas mientras los bomberos extinguían los últimos incendios en la casa utilizada para mantener a los niños. La estructura había sido consumida casi por completo y las autoridades, como era de esperar, clasificaron la tragedia como un cortocircuito accidental. Santiago observaba la escena desde lejos,
dentro de un auto oscuro estacionado en la otra esquina. A su lado, el niño no podía ocultar su terror. Su cuerpo temblaba involuntariamente. Sus ojos estaban vidriosos, como si en cualquier momento alguien fuera a apartarlo. Santiago le apretó suavemente el hombro, un gesto silencioso de protección. Emiliano, quien seguía la acción desde el interior de otro vehículo con cámaras ocultas, grabó todo. No fue un accidente, murmuró. Fue un encubrimiento. Las imágenes captadas serían otro fragmento de verdad para el dossier, pero también un mensaje claro. Estaban siendo observados, y que cualquier paso en falso sería costoso. Por la noche, el ambiente estaba tenso. El apartamento de Santiago parecía una trinchera. Emiliano había cubierto las ventanas con mantas, cortado la conexión regular a Internet e instalado una red paralela y encriptada. Incluso los teléfonos móviles tenían nuevos chips. Sabían que si querían continuar, necesitaban actuar como fantasmas. El niño durmió en la habitación de invitados, por fin en una cama de verdad. Pero incluso allí, murmuró palabras al azar mientras dormía. No les cuentes, por favor, no les cuentes. Santiago, sentado en el sofá con un café frío en las manos, se preguntaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La respuesta llegó unas horas después. Un automóvil negro, el mismo modelo utilizado por Montalvo en visitas anteriores, fue visto estacionado frente al condominio. Nadie bajó. Nadie tocó el timbre. Se quedó allí parado durante casi una hora y luego desapareció. Fue una amenaza silenciosa. Y funcionó. Emiliano llamó a su contacto de televisión. El periodista los puso en contacto con un exmilitar, ahora especialista en la seguridad de periodistas y activistas. El hombre, de pocas palabras y mirada directa, visitó el apartamento y recomendó un cambio inmediato. Tienen que desaparecer unos días. Y el chico también. Si quieren acabar con Montalvo, primero tienen que sobrevivir. Al día siguiente partieron en 3 coches diferentes. Emiliano con el niño. Santiago con el exmilitar. El periodista se encargó de seguir alimentando a los medios con extractos de los vídeos y documentos, regulando siempre la intensidad. La idea era sencilla: ir liberando la información poco a poco, impidiendo una reacción coordinada del sistema corrupto. El escondite era una vieja casa en las afueras de Puebla, entre montañas y silencio. Allí, aislados, respiraron por primera vez en días. Pero no por mucho tiempo. El niño, en un raro momento de calma, contó más. Dijo que una vez escuchó una conversación entre 2 hombres cercanos a Montalvo. Uno de ellos mencionó un evento especial donde solo fueron llevados niños muy obedientes. El discurso sonó como una espada en el aire. Emiliano empezó a cavar. Encontró registros de fiestas benéficas organizadas por ONG vinculadas al senador. Siempre en mansiones remotas. Siempre con donaciones millonarias al día siguiente. Pero no hay fotos de estas fiestas. No hay niños registrados. Nada más que fotos formales. Esa era la pista que faltaba. El siguiente objetivo era infiltrarse en alguien en uno de estos eventos. El siguiente estaba programado para 5 días después, en una finca a las afueras de Querétaro. Fue la oportunidad. Y también el riesgo final. Santiago tomó la delantera. Iré, solo, y me acercaré a quien esté a cargo de esto. Emiliano intentó disuadirlo. Eres famoso. Puede que te reconozcan. Pero Santiago ya tenía un plan. Irá como donante. Usaría un nombre falso, pero conservaría mi cara. Él diría que estaba cansado del sistema tradicional de caridad y quería contribuir con algo más. Discreto. El periodista garantizaría la entrada a través de un contacto encubierto. Emiliano, con cámaras ocultas y un micrófono en la chaqueta de Santiago, vigilaría todo desde lejos. El niño se quedó en Puebla con el exmilitar, protegido. Cuando llegó el día, Santiago respiró hondo. Se puso el traje, se engominó el pelo y asumió su nueva identidad. Enrique Montalva, un empresario argentino del sector agropecuario. Al llegar a la granja, fue recibido con champán y sonrisas falsas. Nadie parecía sospechar. Todos allí sabían que estaban en terreno oscuro, pero fingieron tener luz. Conversaciones cifradas, risas contenidas, promesas de ayuda. Santiago caminaba por todos lados observando todo. Estaba buscando caras. Él mismo buscaba a Montalvo. Y entonces, apareció.
con un traje gris, un vaso en la mano, rodeado de gente que se reía de cada una de sus frases. Santiago se acercó lentamente, esperando el momento adecuado para presentarse. Fue entonces cuando escuchó la frase que jamás olvidó. Algunos niños no nacen para soñar. Nacen para servir. Y lo que reciben a cambio es más de lo que tendrían en la calle. Montalvo habló en voz baja, pero con convicción. Santiago apretó los puños, pero él mantuvo la calma. Finalmente llegó su turno de ser presentado. Este es Enrique Montalva, nuevo donante. El senador lo miró, ligeramente sospechoso por el apellido similar. Pero Santiago sonrió, firmemente. Quizás seamos parientes lejanos, senador. Ellos se rieron. Montalvo lo invitó a sentarse a su lado. Hablaron de estrategias de impacto social, niños difíciles y disciplinas silenciosas. Cada palabra era una espada. Cada frase, un delito disfrazado de caridad. Emiliano grabó todo. Afuera, en la camioneta, sus ojos estaban pegados al monitor. Tuve la prueba final. El senador no solo sabía, también coordinó. Y ahora, tenían su voz, tu imagen, su confesión. Pero lo que ninguno de ellos sabía, es que alguien dentro también estaba grabando a Santiago. Y esa grabación caería en manos equivocadas antes del amanecer. La mañana siguiente llegó pesada, amortiguada por un silencio que gritaba. Santiago estaba nuevamente escondido en Puebla, todavía con su chaqueta del evento, con los ojos hundidos y la cabeza acelerada. Tenía todo lo que necesitaba, vídeos, audios, frases dichas con la arrogancia de quien se cree por encima de la justicia. Emiliano lo estaba esperando con la computadora abierta, ya empezando a recortar el material. El periodista llamaba cada media hora, actualizando a la prensa sobre sus movimientos. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer con la grabación, la noticia cayó como una piedra en el centro de todo. En una cuenta misteriosa se publicó un video anónimo que muestra a Santiago en el evento con Montalvo. Cortado, editado, manipulado. Pasajes donde apareció sonriendo, estrechando la mano, brindando con el senador. Y lo peor, el título que se volvió viral en minutos decía: Astro del fútbol argentino apoya red de explotación disfrazada de caridad. El ataque fue quirúrgico. Santiago se convirtió en el blanco del odio en las redes sociales, perdió patrocinadores en cuestión de horas y vio su imagen derrumbarse como un castillo de naipes. Emiliano, desesperado, intentó controlar la situación con pruebas reales, pero los portales de noticias solo querían titulares candentes. Es su contraataque. Sabían que teníamos algo. Y usaron lo que viviste en tu contra, dijo Emiliano, apretando los dientes. Santiago, con la cabeza gacha, escuchaba las notificaciones que aparecían sin parar. Comentarios, amenazas, cancelaciones. Pero no fue su reputación lo que le dolió. Era la idea de que el muchacho que confiaba en él, pudiera estar viendo todo y pensando que había sido traicionado. Sin pensarlo dos veces, entró en la habitación donde descansaba el niño. El niño estaba despierto, con los ojos hinchados y la televisión apagada. «¿Lo viste, verdad?», preguntó Santiago. El niño asintió lentamente. «Dicen que eres igual que ellos». Santiago se arrodilló ante él. «¿Crees esto?». El niño dudó un segundo, pero luego respondió en voz baja. «No, pero harán que todos lo crean». Santiago respiró profundamente. «Entonces mostremos la verdad». En las horas siguientes, Emiliano trabajó como nunca antes. Editó el material original, mostrando claramente el contexto, incluidos los discursos sin cortes de Montalvo, revelando que Santiago estaba encubierto, grabando, informando. Prepararon un video confesional, sincero, con Santiago hablando directamente a la cámara. Sin guión, sin maquillaje, solo la cruda verdad. «No soy una víctima, ni tampoco un héroe, pero soy alguien que vio con los ojos a un niño pidiendo ayuda. Y cuando ves eso, no puedes fingir que no lo viste». Publicaron el video en una nueva cuenta, con todos los archivos adjuntos. El periodista lo compartió con importantes medios internacionales, quienes inmediatamente reconocieron el valor del material. El cambio empezó allí. Poco a poco, los periodistas independientes comenzaron a desmontar la falsa narrativa creada contra Santiago. Los expertos analizaron los audios y confirmaron su autenticidad.
Incluso un ex empleado del equipo de Montalvo filtró capturas de pantalla de mensajes internos que orquestaron el ataque. La verdad finalmente comenzaba a salir de la clandestinidad. Pero Montalvo no era un hombre que se rindiera fácilmente. 3 días después, durante un discurso en vivo, intentó nuevamente dar vuelta a la situación. Dijo que Santiago era un actor pagado por organismos internacionales para desestabilizar a México. Acusó a Emiliano de manipulación periodística y pidió una investigación federal contra ambos. Fue la gota que colmó el vaso. Emiliano miró a Santiago. Necesitamos llegar hasta el final. Sin reservas. Sin concesiones. Santiago estuvo de acuerdo. Era hora de hacer público el expediente completo. El periodista los llevó a una emisora asociada en Estados Unidos, que aceptó mostrar un documental especial de 1 hora, cubriendo toda la historia, desde el día en el semáforo, el encuentro con el chico, el descubrimiento de la red, las pruebas contra Montalvo y el intento de destruir la imagen pública de Santiago. El documental se estrenó un viernes por la noche, y explotó. Temas de tendencia en 3 países. Presión popular. Campañas de ONG exigen investigaciones. Y finalmente, después de años de silencio, el Ministerio Público Mexicano abrió una investigación oficial. La casa de Montalvo fue registrada. Computadoras incautadas. Contratos bloqueados. Y lo que es más, empezaron a surgir otras víctimas. Los jóvenes que hace años también vendían dulces, también fueron llevados a eventos especiales y ahora, ya adultos, decidieron alzar la voz. El niño que empezó todo siguió todo en silencio. Sentado entre Santiago y Emiliano, miraba los informes con ojos llorosos. Están observando ahora. Saben lo que realmente ocurre. Santiago lo miró y sonrió. Y todo empezó contigo. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Una noche, mientras todos dormían, dejaron una nota en la puerta del escondite. Sin firma. Solo una frase escrita a mano. Crees que lo tienes. Pero nunca estuvo solo. Fue una advertencia. Un recordatorio de que Montalvo era parte de algo más grande. Y que detrás de las sombras todavía había nombres. Santiago miró a Emiliano. Si esto es cierto, no podemos detenernos ahora. Emiliano cerró la computadora portátil. Entonces, vamos a derribarlos uno por uno. El precio de la verdad había sido alto. Pero ahora que se había encendido la luz, nadie podía fingir que vivía en la oscuridad nunca más. El documental había roto el muro del silencio con la fuerza de un terremoto. Montalvo era ahora el rostro de un escándalo internacional. Por primera vez, parecía acorralado. Pero Santiago sabía, en el fondo, que monstruos de ese tamaño nunca caminaban solos. Tras bastidores, el senador seguía intentando manipular la narrativa, usando sus contactos para retrasar las investigaciones, silenciar a los testigos y desacreditar los nuevos testimonios que empezaban a surgir. Fue entonces cuando una joven apareció en la puerta del periódico donde trabajaba Emiliano. Su rostro oculto bajo una gorra, sus manos sudorosas sosteniendo una pequeña mochila. Conocí a Montalvo cuando tenía 10 años. Me llevó a una finca y me dijo que iba a cantar para invitados especiales. Eso no era lo que él quería. La voz de la mujer era temblorosa, pero llena de dolor contenido. Emiliano, al escuchar el informe, grabado con su consentimiento, se dio cuenta de que ahora tenían más que pruebas financieras y pistas. Hubo sobrevivientes, voces que estaban vivas y dispuestas a hablar. Santiago escuchó cada palabra con los puños cerrados. Cada frase era una herida abierta, pero también un arma poderosa. Al escuchar el testimonio, el niño que Santiago había rescatado se acercó y, por primera vez, habló de algo que siempre había evitado. Intentó llevarme también, pero fingí estar enferma. Me golpearon por eso. El silencio que se instaló en la habitación era frío y pesado. Santiago se arrodilló frente al niño. Eres más valiente que cualquier persona que haya conocido. Emiliano editó los 2 testimonios con cuidado, sin exposición sensacionalista, solo la verdad, desnuda, tal como era. El periodista del canal estadounidense preparó un segundo reportaje, aún más impactante, dando rostro y voz a lo que antes eran solo estadísticas. El día de la proyección el público superó todas las expectativas. Esta vez, no hubo vuelta atrás. La presión sobre el sistema de justicia mexicano se ha vuelto insoportable.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a movilizarse. Las protestas tomaron las calles de la Ciudad de México, con carteles que decían: tienen un nombre, tienen una historia, tienen una voz. Pero en el ojo de la tormenta, el grupo sabía que era más vulnerable que nunca. La nota anónima dejada en la puerta no era solo una amenaza. Fue una advertencia. En una mañana nublada, el exsoldado que protegía el escondite entró apresuradamente a la habitación donde dormía Santiago. Alguien irrumpió en el perímetro durante la madrugada. Cortaron la cerca eléctrica. Estaban vigilando. Emiliano inmediatamente apagó todos los dispositivos, recopiló archivos físicos, borró historiales y limpió rastros. Era hora de mover el tablero nuevamente. Utilizando la red de contactos del periodista, los llevaron a una pequeña comunidad indígena en las afueras de Oaxaca. Un pueblo donde la policía no tenía presencia y los vecinos se protegían entre ellos. Allí, por primera vez en semanas, se respiraba una relativa paz. Pero el trabajo no se detuvo. Mientras Emiliano y el periodista seguían organizando más testimonios, Santiago comenzó a pasar más tiempo con el niño. Poco a poco, aquel chico desconfiado y asustado empezó a hacer espacio para algo nuevo. Una sonrisa tímida. Una pregunta sobre fútbol. Un chiste mal contado. Santiago, que hasta entonces solo conocía el peso de la responsabilidad, sintió que algo florecía. Una especie de deber más profundo. No solo justicia. Pero ten cuidado. Un día, mientras caminaban entre los árboles de la comunidad, el niño lo miró y le dijo: ¿crees que después de todo esto, puedo ser alguien normal? Santiago se detuvo, se agachó y respondió con firmeza: no serás normal. Serás extraordinario. Porque sobreviviste a lo que muchos no lograron. Y aún tienes el coraje de soñar. En la misma semana aparecieron 2 víctimas más de Montalvo. Uno en Guadalajara, otro en Mérida. Los informes coincidieron con los anteriores. Todo el mundo hablaba de la red, de las falsas ONG, de las promesas incumplidas, de los castigos. La prensa finalmente comenzó a ejercer una presión real. Y luego, como señal de que el sistema había sido verdaderamente herido, se anunció la detención de Montalvo. Pero no como los héroes esperaban. Se entregó voluntariamente, rodeado de abogados, con un discurso frío: seré absuelto. Esto es un linchamiento mediático orquestado por enemigos políticos. La imagen de Montalvo ingresando a la comisaría dividió al país. Muchos todavía creían en él. Otros, inflamados por la evidencia, exigieron cárcel. Pero Santiago sabía que la prisión no era suficiente. Necesitaban profundizar más. Necesitaban exponer los tentáculos que había detrás. La financiación. Los nombres ocultos. Los cómplices de traje y corbata que nunca aparecieron en cámara. Emiliano estaba preparado para esto. Comenzó a trabajar en un especial llamado La Web, que mostraría todos los vínculos empresariales, políticos y policiales que sustentaban la red de Montalvo. El niño, ahora con más voz, comenzó a escribir cartas a otros niños que todavía estaban atrapados en ese sistema. Si logras escapar, busca a Santiago Jiménez. Él cree en nosotros. Santiago, al leer estas palabras, sintió un nudo en la garganta. Ahora fue más que una denuncia. Fue una misión. Y no se detendría hasta que ningún niño necesitara vender dulces en un semáforo para sobrevivir. La verdad había encontrado un rostro. Y no había amenaza en el mundo que pudiera silenciar lo que ya había despertado. La detención de Montalvo fue solo la primera grieta en una estructura que se había sostenido durante años con la connivencia de muchos. Aunque los titulares de los periódicos anunciaron el arresto del senador como un símbolo de justicia, Emiliano y Santiago sabían que eso era solo la superficie. La verdadera podredumbre estaba escondida en los cimientos del sistema, en los nombres que nunca aparecieron, en las conexiones empresariales y políticas que tejían la red de explotación infantil como una red bien ensamblada, silenciosa y eficiente. Emiliano revisó documentos, cruzó datos y recurrió a fuentes. Descubrió que más de 20 empresas habían recibido pagos indirectos de ONG fantasmas vinculadas a Montalvo. Algunos eran lavadores de dinero, otros servían de fachada para atraer a menores con el pretexto de becas educativas. Pero lo más inquietante vino de un ex empleado del gobierno estatal que se comunicó usando un nombre falso.
Dijo tener evidencia de que un consorcio de empresarios financió parte de la operación a cambio de favores políticos y protección legal. Emiliano quedó en encontrarse en un hotel de Veracruz. Santiago lo acompañó, dejando al niño bajo seguridad extra. El hombre era joven, nervioso y hablaba mientras miraba a su alrededor. Le entregó un pendrive con documentos, correos electrónicos, hojas de cálculo y grabaciones. Si esto se sabe, me voy. Lo hacen parecer un accidente, ¿sabes? Como aquel ayudante que murió en un incendio. No fue un accidente. Sabía demasiado. Las pruebas demostraron que Montalvo era solo una pieza, un rostro elegido por conveniencia. El cerebro detrás del plan fue un empresario llamado Esteban Cuenca, quien era dueño de una red de transporte y también era inversionista en campañas políticas. Él nunca apareció en las fotos. No dio entrevistas, pero él controlaba todo. Emiliano regresó al escondite con el material y pasó la noche analizándolo. Santiago, al ver los documentos, sintió que el peso aumentaba. Cuenca financió de todo, desde guarderías hasta campañas de adopción, todo para mantener una imagen pública limpia mientras organizaba el tráfico de niños y desviaba fondos de los programas sociales. Era un juego sucio y cruel, disfrazado de filantropía. El periodista que trabajaba con ellos sugirió algo audaz: confrontar directamente a Cuenca, exponer su nombre antes de que pudiera reaccionar. Emiliano dudó. Si hacemos esto sin preparar el terreno, nos destruiremos antes de que se haga justicia. Santiago estuvo de acuerdo. La estrategia ha cambiado. Comenzarían a infiltrar en la prensa pequeños fragmentos de información sobre Cuenca, utilizando diferentes fuentes, haciéndolo parecer una coincidencia, creando un asedio invisible. Mientras tanto, continuaron reuniendo más pruebas. El niño, ahora más seguro, comenzó a ayudar. Dibujó las caras de los hombres que vio en las casas. Dijo nombres, rutinas, apodos. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Recordó a un hombre llamado Pájaro, que siempre traía niños nuevos. Dijo que fue él quien eligió a los más obedientes para subir de nivel. Emiliano encontró este apodo en grabaciones antiguas. Era un ex policía con antecedentes por abuso de autoridad y desaparición de menores. Yo era libre, trabajando como guardia de seguridad privada en una de las empresas de Cuenca. La web cada día se hace más visible. Pero con ello, el riesgo también aumentó. Una noche, cuando Emiliano salía a comprar comida, su auto fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Dispararon 3 veces. Se arrojó al suelo y sobrevivió, pero el mensaje había sido enviado. El siguiente está en la cabeza, decía el mensaje dejado en el asiento trasero. Santiago se quedó conmocionado, pero no dudó. Continuaremos. Están desesperados. Intentan silenciar lo que ya se ha convertido en un clamor. El exmilitar reforzó la seguridad. La comunidad les ayudó como pudo, vigilando, controlando las entradas, protegiendo a quienes ya no eran simplemente forasteros, eran parte de la resistencia. Días después, un nuevo giro. Uno de los empresarios vinculados a Cuenca fue sorprendido infraganti con documentos falsos intentando huir del país. La policía encontró junto a ellos una lista con los nombres de los niños y las cantidades. Era un catálogo. La noticia se filtró y causó revuelo. Las máscaras comenzaron a caer. Y con ellos, la armadura de Cuenca empezó a resquebrajarse. El equipo de Santiago decidió entonces preparar la especial final. El golpe definitivo. Un documental dividido en 3 partes, que revela toda la estructura, desde el letrero donde el niño vendía dulces hasta las oficinas en Cuenca. El material sería enviado simultáneamente a emisoras de Europa, Estados Unidos y América Latina. El lanzamiento estaba previsto para el viernes por la noche, pero el día anterior ocurrió algo inesperado. El niño desapareció. Se despertaron y él no estaba en la cama. La ventana está medio abierta. Huellas en el suelo. Y una nota. Estaba bajo nuestra protección. Ahora veamos si proteges la verdad como lo protegiste a él. Santiago cayó de rodillas. El dolor era insoportable. El niño era más que un testigo. Fue la razón de todo. Emiliano intentó mantener la calma. Activó contactos y pidió ayuda a la prensa. Pero sabían que si el niño había sido secuestrado por Cuenca, el tiempo era corto. Santiago tomó una decisión. Cancelado el estreno del documental. Grabé un video. Ojos rojos, voz firme.
Hoy no voy a exponer un sistema. Hoy quiero recuperar a un niño. Si aparece con vida en las próximas 48 horas, la verdad se seguirá divulgando poco a poco. Si no aparece, lo revelaré todo. De una vez. Sin censura. Sin filtros. El video fue publicado y llegó a millones de personas en cuestión de horas. Cuenca quedó acorralada. Era una partida de ajedrez. Y Santiago acababa de poner en jaque al rey enemigo. Las siguientes horas fueron un torbellino de incertidumbre y tensión. El video de Santiago explotó en las redes sociales, compartido por deportistas, artistas, periodistas y ciudadanos comunes en un grito colectivo. ¿Dónde está el niño? La presión era sofocante. Emiliano mantenía su mirada fija en los rastreadores digitales, buscando cualquier señal de movimiento inusual, cualquier pista que pudiera indicar el paradero del chico. El periodista, con contactos en el extranjero, se puso en contacto con la ONU y Amnistía Internacional. En menos de 24 horas, el caso pasó de ser un simple escándalo nacional a una crisis humanitaria global. Pero del otro lado, Esteban Cuenca permaneció en silencio. Ninguna respuesta pública, ninguna manifestación, solo silencio. Y ese silencio decía mucho. No reaccionó porque todavía creía que podía ganar el juego del miedo. Pero yo no conocía a Santiago, ni siquiera la fuerza que crece en quien ya no tiene nada que perder. Santiago no durmió. Revisé los mensajes que recibí, historias de personas que también habían sido olvidadas por el sistema, fotos de niños desaparecidos, solicitudes de ayuda. El dolor colectivo ahora tenía un rostro, y ese rostro era el del chico que juró proteger. Al final de la segunda noche, cuando la esperanza empezaba a desmoronarse, sonó el teléfono. Un número desconocido. Emiliano respondió activando la grabadora sin dudarlo. Al otro lado, una voz masculina distorsionada. «Felicidades. Te has pasado. Pero si quieres al chico, seguiremos tus reglas. Tienes 12 horas. Ve solo a la estación abandonada de San Juan. Sin policías. Sin prensa. O su cuerpo pasará a la estadística». La llamada se cortó. Emiliano miró a Santiago. Ya tenía la chaqueta en sus manos. «No vas solo», dijo Emiliano. «Tengo que irme». «Pero eso no significa que no puedas verme desde lejos», respondió Santiago. Prepararon todo. Cámaras ocultas, micrófonos, drones de observación. El exmilitar planeó con antelación la ruta y marcó puntos de cobertura. No podían confiar, pero tampoco podían dar marcha atrás. Cuando amaneció, Santiago se subió a su coche y condujo por las calles vacías hacia la estación olvidada. Era un lugar aislado, rodeado de barandillas oxidadas y estructuras de hormigón cubiertas de musgo y abandono. El silencio allí era denso y opresivo. Santiago bajó del auto, sin celular, sin mochila, solo con la mirada cargada de la fuerza de quien no acepta otra pérdida. Él esperó. Durante casi 40 minutos, el viento silbó entre las ruinas, hasta que detrás de un carro destruido apareció una camioneta negra. Del lugar salieron 2 hombres armados. Abrieron la puerta trasera y, con una brutalidad disfrazada de prisa, sacaron al niño. Tenía las manos atadas y la boca cubierta con cinta adhesiva. Santiago dio un paso adelante y uno de los hombres le apuntó con su arma. Ni un movimiento más. El otro sostenía al niño. El mensaje ha sido dado. Has ganado. Ahora cállate y deshazte de él. Si no, la próxima vez, la cinta no te saldrá de la boca. Solo del ataúd. Liberaron al niño y regresaron al coche. En cuestión de segundos, desaparecieron. Santiago corrió hacia el niño, rompió la cinta y le desató las muñecas. El niño temblaba, tenía los ojos rojos, pero estaba vivo. Pensé que no iba a salir de allí, murmuró. Te fuiste. Y nadie volverá a tocarte. El dron siguió todo el rescate. Emiliano y el equipo llegaron en cuestión de minutos. Llevado de nuevo a su escondite, el niño fue atendido por un psicólogo voluntario. Poco a poco, comenzó a hablar nuevamente. Contó dónde lo mantuvieron cautivo, describió a los hombres, habló de un sótano, de cámaras, de conversaciones sobre cómo hacer callar al jugador estrella. Eso era todo lo que faltaba. Emiliano recopiló el material, lo cruzó con otra información y finalizó la web. Un documental en 3 episodios, con una duración total de 2 horas y media. Pruebas, testimonios, documentos,
Nombres, rostros. Todo estaba allí. Esteban Cuenca, los empresarios, los jueces que silenciaron casos, los policías que enterraron investigaciones, los políticos que silenciaron denuncias a cambio de apoyo económico. El periodista se encargó de la distribución. El lanzamiento sería global, con subtítulos en 6 idiomas y transmitido en múltiples plataformas al mismo tiempo. Ningún canal podría contener la verdad. Y cuando se emitió el documental, el mundo se detuvo. El público rompió récords. El escándalo estalló en todas partes. Protestas frente a empresas en Cuenca. Prisiones en 3 estados. Dimisiones forzadas. Y por último, una orden de captura internacional contra Esteban Cuenca. Pero el empresario ya había desaparecido. Sus activos fueron congelados, su imagen destruida, su red desmantelada. La justicia empezaba a funcionar, aunque tarde, aunque con cicatrices. Santiago, en silencio, observaba todo desde un rincón. No dio entrevistas. No buscó aplausos. Él simplemente permaneció de pie junto al chico, ahora más confiado, más fuerte, con la llama de la esperanza ardiendo en sus ojos. Emiliano entró a la habitación con un sobre en sus manos. El fallo ya está emitido. El juez aceptó la solicitud. El niño puede quedarse con usted. Está oficialmente bajo su custodia. Santiago leyó el periódico en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo una firma. Fue una nueva vida. El niño se acercó. ¿Puedo llamarte papá? Santiago sonrió conmovido. Puedes llamarme como quieras. Siempre y cuando sigas creyendo que el mundo puede ser mejor. Se abrazaron. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Era un nuevo día. Pero aún quedaba mucho por hacer. Porque aunque el rey estaba en jaque, el juego aún no había terminado. Y Santiago sabía que para proteger a todos los niños invisibles de ese país, tendría que seguir jugando. Hasta el final. Aún con Cuenca prófugo. El rastro de destrucción que había dejado no pudo ser borrado con titulares ni aplausos. El sistema que sustentaba su red era enorme, lleno de pequeños operadores, financistas invisibles y cómplices silenciosos que todavía estaban en libertad. Santiago sabía que derribar el nombre más importante no terminaría la batalla, solo cambiaría el campo de juego. Ahora que el niño estaba bajo su custodia oficial, sintió una nueva responsabilidad, no solo como denunciante, sino como alguien que se había convertido en el símbolo de una resistencia que no podía ser detenida. Emiliano continuó desenterrando documentos, ahora con la ayuda de todo un equipo de periodistas independientes. Descubrieron conexiones que vinculaban los negocios de Cuenca con figuras influyentes de otros países latinoamericanos, incluidos políticos de Chile, empresarios de Colombia e incluso una fundación filantrópica en Estados Unidos que lavaba dinero procedente de la explotación infantil. Era una red internacional, y lo que alguna vez parecía local ahora adquiría proporciones aterradoras. El periodista, que se había convertido en un aliado vital, propuso la creación de una coalición de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos para mantener vivo el caso, ampliarlo, proteger a los denunciantes y presionar a los gobiernos. Santiago, quien nunca imaginó que estaría en ese tipo de batalla, aceptó el papel de portavoz, aun sabiendo lo que costaría. Con cada nueva entrevista, con cada nueva aparición pública, recibía más amenazas. Pero ahora ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que habían sido silenciados. El niño, que ahora asistía a clases con profesores voluntarios, mostró un interés inusual por el derecho. Quiero saber cómo funcionan estas cosas. Así, cuando crezca, podré evitar que esto vuelva a suceder, dijo un día. Santiago sonrió. Harás más que eso. Cambiarás las reglas. Mientras tanto, Cuenca permaneció oculta, pero no invisible. Comenzó a filtrarse información de que se escondía en Guatemala, bajo la protección de un grupo paramilitar vinculado al tráfico de personas. Emiliano intentó confirmarlo, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente. Fue entonces cuando surgió una propuesta. Un contacto de las autoridades internacionales ofreció a Santiago la posibilidad de viajar a la sede de Interpol en Lyon para presentar todo el dossier y solicitar oficialmente que Cuenca fuera incluida en la lista roja con máxima prioridad. Fue una oportunidad de internacionalizar la causa y cortar cualquier protección política que aún tenía. Pero también era un riesgo. Cuenca tenía ojos en cada rincón.
Me gustaría saber los movimientos. Santiago conversó con Emiliano, el periodista, y especialmente con el niño. Si voy, podrían intentar algo. Pero si no voy, se le escapa una y otra vez. El niño lo miró y dijo, ya me salvaste una vez. Ahora me toca a mí confiar en ti. Santiago partió 2 días después. Llegó a Francia bajo protección diplomática, fue recibido por agentes internacionales y pasó horas explicando los detalles del plan, entregando copias de todo lo que tenían y reforzando la urgencia del caso. Los investigadores quedaron sorprendidos por el nivel de organización de la red. Uno de los agentes lo resumió. Esto no es solo trata. Es un sistema de esclavitud moderna, con fachada, estructura y protección institucional. Si no actuamos ahora, surgirán otros para ocupar su lugar. Al salir de la reunión, Santiago recibió la noticia que llevaba meses esperando. Cuenca había sido incluida como prioridad internacional. Era buscado en más de 100 países, con orden de captura activa. La noticia se extendió por todo el mundo, reavivando la presión sobre los gobiernos que todavía hacían como si no vieran nada. En México, el nuevo fiscal general ordenó reabrir viejos casos archivados durante el gobierno de Montalvo. Además, ordenó el congelamiento total de los activos vinculados a las empresas fantasma de Cuenca, incluyendo propiedades, cuentas y vehículos. De regreso al país, Santiago encontró al niño ya esperándolo en el aeropuerto, junto a Emiliano y el periodista. Los tres se abrazaron como familia. Pero el alivio duró poco. 2 días después se registró un intento de allanamiento al albergue donde se encontraban atendidos otros niños rescatados. Nadie resultó herido, pero fue una clara advertencia de que la red, incluso herida, seguía respirando. Santiago, cansado pero más decidido que nunca, convocó a una conferencia de prensa. Esta vez, no habló ni como víctima ni como activista, pero como ciudadano. México necesita decidir de qué lado está. Si del lado de quienes protegen o del lado de quienes explotan. Yo he elegido mi lado. Ahora les toca a ustedes. Las palabras resonaron en todo el país. Y, por primera vez, políticos que hasta entonces habían permanecido en silencio comenzaron a tomar posición. Era como si el miedo cambiara de bando. Pero aún faltaba el final. El arco todavía faltaba. El último movimiento. La última cadena en romperse. Entonces llegó la llamada. Un agente de Interpol alertó. Cuenca ha sido localizada. Estaba intentando huir a Honduras utilizando documentos falsos. Fue detenido en una carretera, al interior de un camión camuflado como de reparto. No pudo resistirse. La imagen de Esteban Cuenca esposado y escoltado por agentes internacionales dio la vuelta al mundo. Era el rostro de la derrota de un imperio oscuro. Y el símbolo de que la verdad, cuando encuentra a alguien que luche por ella, puede derrotar incluso a los monstruos mejor ocultos. Santiago al ver la noticia no sonrió. Simplemente miró al niño que estaba a su lado, que ahora estaba jugando con otros niños en el patio trasero del refugio. Eres libre, pensó. Pero ahora liberaremos a todos los demás. Porque la última cadena se había roto. Pero la lucha por la libertad, eso nunca termina. El sol salió tímidamente esa mañana, como si el cielo mismo supiera que algo había cambiado. Las calles de la Ciudad de México estaban más tranquilas que de costumbre, pero no por miedo, sino por respeto. Por primera vez en años, el país entero se detuvo, no de luto, no por la violencia, sino para presenciar un juicio que pasaría a la historia. Esteban Cuenca, esposado, cabeza abajo y rodeado de agentes internacionales, fue escoltado hasta el juzgado federal. Santiago observó por televisión, junto al niño y decenas de niños que, como él, habían sido liberados en los últimos meses. Fue como ver el final de una pesadilla. Pero él lo sabía. La justicia no era solo una sentencia. Fue una reparación. Era voz. Era una verdad reconocida por aquellos que siempre fingieron no verla. Emiliano, con el dossier completo en sus manos, sería uno de los testigos clave. La periodista, con su credencial de prensa colgada del cuello, coordinó la cobertura en vivo con corresponsales en diferentes estados. Y Santiago, aunque no fue citado oficialmente, recibió una invitación especial para estar en el tribunal. Sentado en las últimas filas, vestía una camisa sencilla, vaqueros y los ojos de alguien que ha visto lo peor, pero todavía cree en lo mejor.
Cuando Cuenca entró en la sala, había un silencio absoluto. No era miedo. Fue el peso simbólico de ese momento. El hombre que dirigía una de las redes de explotación infantil más grandes de América Latina ahora enfrentaba la ley. Y por primera vez, no pudo comprar a nadie. No pude decirle que se callara. No pude borrar la evidencia. El juez leyó los cargos uno por uno y la lista parecía interminable. Trata de personas. Explotación de menores. Lavado de dinero. Corrupción activa. Organización criminal. Encubrimiento de crímenes contra niños. Cada palabra era como una piedra lanzada contra el muro que Cuenca había construido durante décadas. Pero el momento más fuerte no salió de la boca del juez. Salió de la voz fina y firme del niño. Él pidió hablar. Todos se miraron unos a otros. El juez dudó, pero lo permitió. El niño caminó hasta el centro de la habitación. Miró fijamente a Cuenca durante unos segundos. Con un papel arrugado en las manos, leyó. Cuando te vi por primera vez, tenía hambre. Y miedo. Tú no me viste. Solo viste lo que podía darte. Pero yo te vi. Vi al monstruo fingiendo ser una persona. Y hoy, ya no tengo miedo. Porque ahora me ven. Y tú eres lo que todos decían que era mentira. El silencio después del testimonio fue absoluto. Cuenca no levantó cabeza. Por primera vez, parecía más pequeño de lo que siempre había creído. La audiencia se prolongó durante horas, con testigos indiscutibles, pruebas, vídeos y documentos. Al final, el veredicto llegó con el peso de la verdad, culpable de todos los cargos. Cadena perpetua, sin derecho a reducción. México se detuvo en ese momento. Gritos de celebración llenaron las calles. Llanto, abrazos, bocinas. No fue solo el arresto de un hombre. Fue la liberación de una herida colectiva. Santiago, desde el fondo de la sala, dejó correr una lágrima, en silencio. No por venganza, sino por alivio. Saber que esa lucha, nacida de un breve encuentro en un semáforo, había cambiado el curso de innumerables vidas. Afuera lo esperaba la prensa, pero él no quería dar entrevistas. Se acercó al chico, que lo estaba esperando con una sonrisa cansada. ¿Y ahora qué?, preguntó el niño. Ahora vivimos, respondió Santiago. Y vivir, para ellos, no significaba olvidar el pasado, sino honrarlo. En poco tiempo, con el apoyo de donantes y la coalición internacional, fundaron una institución llamada Voces Libres. Un centro de recepción, educación y reconstrucción para niños rescatados. Un espacio donde el dolor no fue enterrado, sino transformado. Emiliano asumió como director de comunicaciones. El periodista, asesor internacional. El muchacho, ya adolescente, dio su primera conferencia pública un año después, ante un público lleno de jóvenes y educadores. Habló sobre el miedo, el coraje y el poder de ser escuchado. Intentaron silenciarme, pero olvidaron que quienes sobreviven gritan más fuerte. Santiago observaba desde la primera fila, con lágrimas en los ojos, orgulloso. Ya no era solo la estrella del campo. Él fue el hombre que escuchó un grito silencioso de ayuda y tuvo el coraje de responder. México nunca volvería a ser el mismo. Y en algún lugar entre las calles transitadas y los semáforos abarrotados, una nueva generación caminaba libre, llevando en el pecho la certeza de que nadie nace para servir en silencio. Nadie nace invisible. Y la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra un corazón dispuesto a escucharla. Fue el día en que México se detuvo. Para escuchar, sentir y, por último, cambiar.